striving in my own strength. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo día martes. Quien te habla es Felipe Adriasola en este día martes nuevo de Podcast Mi Identidad. Me encuentro juntamente, como de siempre, como es de costumbre y como siempre lo repito, juntamente con Solange. ¿Cómo estás, Solange? Muy bien, ¿y tú, Felipe? Feliz. Contento, agradecido de este nuevo día martes, de poder estar todos juntos en este nuevo podcast que Amén. va a ser de tremenda bendición. Amén, así, yo muy feliz también porque estamos ya en septiembre y a mí me encanta este mes. Sí, Porque porque es mi celebra- cumpleaños. Amén, también. Es tu cumpleaños y cumples ya la mayoría de edad. Uy, qué tremendo eso, ¿no? Cómo pasó el Ya tiempo cumplo rápido. 18, ya me puedes echar. ¿De la casa? Me puedes echar de la casa. No, yo quiero que te quedes forever. Pero bueno, ya feliz por este cumpleaños que se aproxima y principalmente porque también son nuestras fiestas patrias. Claro, Así que sí. amamos nuestra tierra, amamos Chile. La verdad que el mes de septiembre es lindo porque Amén. cambia el clima, ¿cierto? Viene la primavera. Y no, y también es el mes de la Biblia. Amén, El sí, mes de la Biblia tremendo. va a ser, bueno, sabemos que siempre se celebra el mes de la Biblia y también mi cumpleaños y también las fiestas patrias, así que nos gusta esta temporada, nos gusta este mes de septiembre a Amén, nosotros, así como es. familia es un momento especial porque también están todos de cumpleaños, así Se que juntan varios cumpleaños. se en juntan muchos septiembre. cumpleaños. Bueno, los extrañamos, la verdad. Ha sido un largo fin de semana desde el jueves al martes A la fecha. a la fecha para poder grabar y todo, y estamos contentos de que podamos estar todos juntos aquí en este nuevo podcast. Amén. Agradecemos también a toda la gente que nos escucha, saludo a todos ellos, saludamos a los jóvenes de Youth, a los jóvenes de IDR Ministerio, a todas las iglesias que nos están escuchando, a toda la gente que se está Que haciendo, nos siguen que nos habitualmente, sigue especialmente a la gente del sur, Felipe, que nos están llegando muchos mensajes, muchos audios, que se sienten discipulados a través de estos podcasts. Sí. Sabemos que son muy diferentes, una manera distinta de mostrar a Dios, ¿cierto? De hablar de Dios, una conversación entre madre e hijo, pero nos hace sentir muy tranquilos, muy contentos y muy bendecidos, ¿verdad? De que estos audios digitales sean de bendición para su vida. Así que a las hermanas del sur de Chile, que yo sé que saben quiénes son, nos las vamos a nombrar. Gracias, mil gracias por ese apoyo y ese amor incondicional. Así que saludamos a todos los hermanos y hermanas del sur que nos están escuchando, que nos han seguido también, y a toda la gente que nos escucha. Bueno, el tema de hoy, ya sin más preámbulos, ya sin más dando vuelta, el tema de hoy es bastante interesante porque a veces no se trata, más que nada no se trata mucho en la iglesia, o no se habla mucho con respecto a esto. Y el Amén. tema de hoy es en automático, como has leído en el título, en automático. ¿Qué quiere decir en automático, Solange? Amén. Bueno, es un tema bastante interesante porque muchos de nosotros a veces estamos en automático. Claro, sí. Fíjate que el año pasado estuve en una entrevista invitada y el Señor, esto fue una prédica. Bueno, Sí. nosotros lo vamos a tratar de otra manera, pero fue una prédica que a mí me golpeó mucho, donde el Señor me dijo, es que ellos están en automático, en piloto automático. Y me mostraba una máquina de café donde, claro, tú programas, quieres estar en automático. Es una programación que en el fondo tú terminas siendo repetitiva, ¿cierto? Y donde se supone que no hay un proceso humano, que no tiene ayuda humana, ¿verdad? Casi Claro, siempre sí. cuando hablamos de automático, ¿cierto? Hablamos de la robótica, de los De la programas, tecnología, todo de lo que todo. es tecnológico. Sí. Y a mí me tocó mucho esto de cómo están, cómo están el día de hoy los jóvenes, los que nos escuchan, las personas que nos están, ¿cierto?, siguiendo a través de las Amén, redes sí. sociales. ¿Estamos en automático o realmente conocemos la presencia de Dios? ¡Qué tremendo! Ese Wow. es el tema que vamos a tratar cuando estamos en automático, cuando alguien sigue una rutina, cuando alguien se impone horarios o se impone calendarios que tal vez a Dios, bueno, sabemos que Dios es ordenado con ciertas cosas y Él siempre va a ser ordenado, pero Dios no le gusta la rutina. Amén, así es. Es que la rutina no debería ser parte de No. nuestra vida. Nosotros hacemos un hábito de disciplina, un hábito, Claro. ¿cierto?, de orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Aunque suene cliché, pero no vivimos en automático con el Señor. ¿Sabes No. por qué? Porque entraríamos a vivir una religión, entraríamos a vivir, ¿cierto?, una rutina, como tú bien has dicho, o estaríamos, ¿cierto?, en un piloto automático, seríamos personas programadas para. Claro, exacto, porque al final el vivir en Dios es siempre una experiencia nueva, siempre Amén, algo nuevo así que Él nos es. va entregando todos los días. Y algo que a mí me revelaba el Señor es que la rutina nos hace esclavos, Amén. nos termina siendo esclavos de muchas cosas, por ejemplo, como la rutina del trabajo, la rutina del colegio, de la escuela, de la universidad, o la rutina de la casa también nos termina haciendo
esclavos y termina siendo más un trámite o algo que al final no te gusta o que lo haces porque lo tienes que hacer. Así es. Y al final lo disfrutas. Y a veces como cristianos sucede que hacemos estas cosas dentro de nuestra vida cristiana. O sea, dentro de todo lo que tenemos que hacer terminamos haciendo rutinas y al final no agradamos y no le agrada a Dios que hagamos estas cosas. Porque Amén. la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios hay Hay libertad. Pero Amén. y si hay una rutina, no hay libertad entonces, porque estamos encasillados, estamos en unos parámetros que seguir y a Dios no le gusta y no le agrada que vivamos en una rutina todos los días. O sea, como dices tú, tenemos que tener una disciplina de orar, de ayunar, de Amén, asistir a la así es. iglesia, todo, pero no tiene que ser una rutina, tiene que ser algo que te deleite estar en eso siempre. Amén. Y quien conoce la presencia de Dios entiende de lo que estamos hablando. Amén. Así es, sí. Bueno, y este programa, Felipe, es un poquito eso. Queremos que se revisen, que se autoinspeccionen, Sí, ¿cierto? claro. Esa programación interna que podemos tener nosotros, ¿verdad? Y que nos permite o nos determina día a día a actuar de una sola manera para que podamos identificar ahí qué está pasando, ¿verdad? Y poder cambiar. Y yo quiero ir a la palabra. Amén. Amén. Vamos a ir a un ejemplo que a mí me encanta y es de un profeta, Samuel. Muchos de nosotros han escuchado, ¿cierto? De Samuel, hijo Claro, de sí. Ana, ¿cierto? Esta mujer que no podía engendrar hijos, que tenía problemas de fertilidad, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando se encuentra con el cierto sacerdote Elí, ¿cierto? Que la vio murmurar y que incluso creyó que estaba borracha, pero sin embargo ella estaba clamando al Señor por Amén, este sí. milagro porque la otra esposa de su esposo sí podía tener hijos. Entonces, y ella era objeto de burla. Y ella le dice, Señor, si tú me das un hijo, ¿cierto? Yo voy a consagrártelo. Y ahí, bueno, viene el milagro de Ana, que es Samuel. Amén, Y sí. Samuel, todos conocemos su historia, fue consagrado desde pequeño para el tabernáculo, ¿cierto? Para donde estaba la presencia Para de el Dios templo, sí. y estaba bajo el cuidado de este profeta, de este sacerdote. Entonces quiero que busquen ahí, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer del 1 en adelante para entender un poco la historia y por qué me quiero referir especialmente a este ejemplo. Mira lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Wow. Pongan atención ahí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a escurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca del arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, y mire, escuche bien, iglesia amada, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Wow, tremenda palabra, Felipe. Qué importante eso sobre Samuel. Samuel estuvo toda su vida en el templo desde muy pequeño, porque Amén, como dices así tú, es. Sara lo consagró, la palabra dice que Ana. lo consagró. Ana, Ana. Sara, perdón, Ana. Lo consagró al templo después de haber nacido. Y él vivió toda su vida dentro del templo, dentro del tabernáculo de la presencia de Dios, pero era una rutina simplemente. Exacto, Era y eso quiero explicar. Sí, era simplemente una rutina. Y algo que impacta eso es que la rutina lo llevó a no reconocer la voz de Dios. Amén, así es. Y eso quiero explicar un poquito. En el llamado de Samuel, Felipe, a pesar que haber sido consagrado, y el otro día me tocaba escuchar a los jóvenes, ustedes mismos, Sí. que todos contaban que ellos habían crecido en la iglesia, ¿cierto? Ujú, sí. Habían criados en la iglesia, a diferencia tuya, que tú no No, creciste en una iglesia, todo lo contrario, tú creciste de una forma abierta, con Claro, una sí. mentalidad muy distinta, ¿cierto? Donde aceptábamos todos los cambios. Y bueno, y todas las cosas que hay hoy día. Y la verdad que me llamaba la atención porque muchas veces nosotros caemos en esta rutina o estamos en automático. Y aquí pasa algo muy lindo. Mira, en Samuel, ¿cierto? Para lo que se están agregando, primera de Samuel, capítulo 3, mira lo que dice este versículo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión
con frecuencia. Ese es uno de los puntos que pasa cuando tú no tienes una relación con Dios, cuando tú no tienes una expectativa del día a día. Mira, vivir con Dios, Felipe, es constantemente, Amén. 24/7. Algo que se me ha revelado bastante durante estos días, y lo conversaba en unas reuniones de youth, de pauta y todas las cosas que vemos, es que tener una relación con Dios está bien, pero tener una vida con Dios es mejor todavía. Amén, así es. Entonces, algo que nos pasa en la rutina es que tenemos la relación con Dios y tenemos esa simple relación, pero no vivimos con Dios. Y el vivir una vida con alguien es algo nuevo siempre. O sea, algo bien común que sucede, y que lo hemos visto en las películas y todas estas cosas, o las telenovelas, es que cuando las parejas sienten que están en rutina, ¿qué hacen? Se separan. Se aburren. Se aburren y se separan de las cosas. Pero la vida con Dios no es así. La vida con Dios es todo diferente, todos los días viviendo algo nuevo. Entonces, por eso a Dios no le gusta. A veces sin querer caemos en esta rutina. A veces sin darnos cuenta caemos en todo esto y creemos que estamos bien. Y no significa que estemos mal. Pero resulta que terminamos privando ciertas cosas que Dios nos quiere entregar. Amén, así Hay ciertas cosas que Dios nos quiere decir, o ciertas cosas que Dios quiere hacer, pero por nuestro horario, por nuestra rutina, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, limitamos y encasillamos a que Dios haga las cosas porque no le damos el permiso necesario en nuestra rutina. Amén, así es. Y en este caso aquí, como nos cuenta la historia bíblica, ¿cierto? Samuel estaba en automático. Amén. Samuel estaba en automático. ¿Por qué? Porque si tú vas más adelante en el versículo 4, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero era Jehová y él no podía, como dijiste muy bien tú, no hizo la identificación, ¿cierto? De qué era esa voz. Y que él confundió esta voz, ¿cierto? Y pensó que era, ¿cierto? El sacerdote que lo había instruido en esto, que lo había preparado, ¿cierto? Heme aquí. Fue a donde Elí varias veces, en 3 oportunidades. Entonces, fue varias veces a donde el sacerdote Elí, ¿cierto? Y no era la voz del sacerdote, sino la voz de Jehová directo. Entonces, este es el llamado de Samuel, donde primeramente tener en cuenta que cuando estamos en automático, la palabra de Dios escasea, ¿cierto? Claro. La visión ya no es frecuente, ya no tenemos revelación, nos ponemos en piloto automático y contestamos a cualquier voz, ya no tenemos esa sensibilidad, ¿cierto? Esa sensibilidad de escuchar a Dios, de saber que es Dios, ¿cierto? De saber que es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Y mira, y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se había sido revelada. O sea, este es un ejemplo, pero preciso, de todos los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, de estar en automático, de estar en esta rutina, como tú bien llamabas, de estar en la religión quizá, de estar ahí en una cosa periódica diaria que todos los días nos levantamos, ¿cierto? Mira, esto es una rutina. Usted tiene una hora de levantarse cada día, ¿cierto? Tomar desayuno. Claro. Pero se vuelve una rutina cuando lo hace un hábito constante. Claro, sí. Esa es una rutina. La importancia de no estar en automático es saber diferenciar lo que es vivir en la presencia de Dios, con la presencia de Dios, como dices tú, no solamente tener una relación con Dios, sino una vida con Dios, en Amén, Cristo. Sí. Wow. Algo que a mí me impactaba, que leía el otro día, era respecto cómo David disfrutaba estar en la casa de Dios, pero él hacía la diferencia del templo y la casa, porque la casa somos nosotros. Y algo que sucede que cuando caemos en rutina, y muchas veces también a nosotros nos pasó al principio, a mí me pasó al principio, que cuando caemos en una rutina, y tal vez hasta el día de hoy nos pasa que hay cosas que nos deja de gustar. Por ejemplo, a veces el servir a Dios o el ir a la iglesia nos disgusta. ¿Por qué? Porque hay que levantarse temprano, que no, hay que arreglarse y todo eso. Y al final termina armando esto tan hermoso, esos tiempos de Dios que Él entrega, esos tiempos que le pertenecen a Dios, en una rutina, y termina siendo momentos donde la pasamos mal, donde nos amargamos, donde sentimos que termine luego y cosas así. Entonces, alguien que no vive en una rutina, alguien que vive una vida con Dios, tiene una experiencia total, quiere vivir una experiencia totalmente nueva con Dios y vive en la libertad que Dios da, no está así, siempre está contento, siempre está feliz de ir a los brazos del Padre, siempre está feliz de estar en su presencia. Entonces no dejamos de ser esclavos de la rutina, y nuestra rutina termina siendo simplemente vivir en su presencia y en lo que Él le parezca. Humanamente tenemos cosas que hacer, como dices tú, levantarnos, tomar desayuno, almorzar, compartir con los compañeros del trabajo, con la familia, hacer varias cosas, y eso es nuestras propias responsabilidades. Claro, pero dentro de lo espiritual no podemos tener una rutina. Tenemos que dejar... Y mira, fíjate que
que me pasaba con los cultos de Zoom, porque nosotros Claro, hacemos sí. muchos cultos, o sea, a mí me toca predicar casi la semana completa por Zoom, Sí. ¿verdad? No hemos descansado, por fin ya es septiembre, por eso vamos mes de septiembre, por fin ya llegó, vamos a estar un poquito más, quizá con un poquito más de espacio, pero Un poquito más ligero. sí, mira, ¿sabes lo que me pasaba a mí, Felipe, con los cultos de Zoom que yo he estado predicando constantemente? Es que me hacía ver la realidad, un poco el espejo de la iglesia. Claro. Sabes que cuando es presencial, tú miras la cara de los rostros de las personas y uno está en el púlpito observando. Y ahora me pasa lo mismo, porque uno está observando. A mí me gusta cuando la gente pone su cámara por lo mismo, Sí. porque muchos de ellos han dejado el piloto automático. Y perdóname que lo diga, pero ponen su nombre, ¿verdad? Sacan la camarita y bueno, nosotros asumimos que ellos están escuchando. Y te lo digo, iglesia muy amada, no quiero criticar a nadie, no. Solo quiero enseñar. Hasta en esos sentidos, no respetamos quién es Dios. Claro. Porque cuando una persona está soltando palabras, ¿cierto? Para tu vida, está detrás quizás de un Zoom, de un internet, que tú no te imaginas qué hay detrás. Muchas Claro, veces sí, hay muchas cosas. hay batallas, ¿cierto? Que el internet, que esto, que lo otro, que la cantidad de gente, y un montón de cosas que se ven en los cultos de Zoom. Así Pero es, tú sí. dejas ese piloto automático por respeto al predicador. Y esto es un tirón de oreja, pero con mucho amor. Por respeto al predicador, enciende tu cámara. Ponte de frente para poder verte, ¿verdad? Porque quizás el Señor te puede entregar hasta una profecía, un Amén, mensaje, ¿cierto? Una dirección directamente a ti para poder, pero debemos mirarte porque en realidad no sabemos con quién está al otro lado. Y lo digo con mucho amor. Eso es estar también en Claro, piloto al final, automático. Amén. A veces, bueno, lo que sucede ahora con el tema de la cuarentena, del Zoom, sin querer formamos esa rutina de conectarnos, apagar la cámara y cuando el pastor pregunta si estamos todos ponemos amén en el chat y terminamos con eso simplemente. Sí. Pero después nos vamos a hacer otras cosas. Con los podcasts que están escuchando ahora es distinto porque tú puedes estar escuchando mientras estás trabajando, mientras estás cocinando, haciendo tus tareas, eso no hay problema. Pero cuando se trata del culto, cuando se trata de dedicarle el tiempo a Dios, mucha gente, y bueno, sabemos que es verdad, y también pasa con las cosas seculares, con el tema de las clases y todo eso, se conectan, dejan la cámara apagada, el micrófono apagado y ponen amén. Si se escucha, está todo bien. Y eso a Dios no le agrada porque al final termina siendo una rutina. Me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto, diciendo que Dios nos quiere conectados en todo momento con Él. O sea, Dios nos quiere conectados en todo momento con Amén, Él. así es. Por eso David se alegraba tanto cuando estaba en la casa de Jehová, porque él se deleitaba Deleitaba. en la presencia. Amén. Y la rutina, como dije al principio, nos vuelve esclavos de todo esto, termina todo siendo agotador, un poco conflictivo, nos terminamos poniendo más enojones, terminamos siendo un poco más amargados y dejamos de vivir una vida grata, dejamos de vivir una vida que Dios quisiera que viviéramos. Sabemos que hay tribulación y todo eso, pero eso es otro tema. Estamos hablando de un tema de vivir siempre contentos en la presencia de Dios. Amén. Por eso Sí igual es. en Gálatas 5:25 se habla que Él nos guía, que el Espíritu Santo nos guía y Amén. nos da vida. Entonces, si Él nos da vida, ¿por qué estamos siendo esclavos? ¿Por qué estamos estamos en esta esclavitud de vivir una rutina, de encasillar a Dios, de hacer muchas cosas? No encasillemos a Dios. Si Dios quiere hablar, si Dios te está... A mí me pasaba mucho que yo ayunaba y estaba en el liceo y tenía que entregar el ayuno, yo me iba al baño a entregar el ayuno y hablaba con Dios en el baño y todas esas cosas. Amén. Así Pero es. al final la rutina no tiene que existir en nuestra vida. Vivimos una libertad que Dios nos entrega con respecto a todo esto. Cumplimos los ciclos normales del día porque lo tenemos que hacer, hay que levantarse, no tampoco no vas a tener rutina y te vas a levantar a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, O no. un hábito. Tenemos que tener esa rutina, pero con respecto a lo espiritual, tenemos que vivir contentos y felices a todo eso. ¿Qué pasaba con Samuel? Que tuvo una rutina toda su vida, su juventud en el templo, pero fue una simple rutina y el momento cuando Dios le habló no lo pudo reconocer porque estaba tan, ¿cómo se podría decir? Lleno, tan abrumado con la rutina que no sabía diferenciar si era Dios o otra persona. Amén, así es. Bueno, y referente a lo que tú decías, mira, Romanos 12:2 dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Bueno, esto es una versión de TVA. Claro. La verdad que es tremendo porque la única forma que usted cambie ese chip, por eso yo empecé diciendo, hay que empezar a autoinspeccionarse, qué es lo que está ahí, qué es en tu forma interna de sentir, de pensar, de conocer a Dios, de creer en Dios, para poder cambiar, para poder transformar. ¿Sabe por qué? Porque si usted hoy, o yo, o Felipe, o todos nosotros estemos en automático,
limitamos a Dios. Y Dios Exacto. no tiene límites. Y ahora quiero hablar, Felipe, mira, este es un tremendo ejemplo, Samuel. A mí me encanta Samuel porque creo que es un ejemplo que lo especifica en detalle. Escasea la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, No hay sí, un reconocimiento de la voz de Dios. Y recién ahí, al último, ¿cierto? Samuel empieza a serle revelado lo que antes no había sucedido, claro. ¿verdad? Porque estaba en automático, porque estaba en la rutina, porque quizás estaba en la religión y muchas veces nos puede estar pasando a nosotros. Estamos creyendo en Dios, pero no creemos en un Dios, pero no tenemos una relación con Dios, no Exacto. sabemos cómo es Dios, cómo actúa, cómo piensa, que tiene predestinado para nosotros, porque Dios tiene siempre un plan para cada Amén, uno de sí, nosotros. y Dios todos los días nos quiere dar algo nuevo. Yo creo Amén, así que Dios es. siempre nos quiere entregar algo nuevo todas las semanas, todos los meses. Y algo que se me viene a la mente, no sé si cuando hablamos un poco de la mano seca, del vivir en Cristo y todas estas cosas, que Dios, Jesús, no tuvo una rutina tal vez específica como lo tenían los fariseos, como lo tenían los grandes doctores de la ley. Porque lo vemos cuando Jesús sanó la mano del hombre que tenía la mano seca en un día Ujú. sábado, en un día de descanso, y, ellos se enfurecieron y todo el tema. Pero Jesús dijo, pero si mi padre trabaja todo el día, o sea, mi padre está Amén. siempre todos los días trabajando. Entonces, cuando nos intentamos guiar por la rutina, pasan estas cosas, tal vez como el ejemplo de los fariseos que se habían enojado con Cristo porque sanó la mano del hombre en un día Amén, de así descanso. Y es. entonces nosotros nos ligamos a Dios, a nuestro horario, a nuestro calendario y muchas cosas limitamos a Dios. Por ejemplo, nosotros igual tenemos días de descanso dentro de lo ministerial. Yo también tengo mi día de estudio para Bueno, entrar el día de descanso es como mediodía. medios días, pero respecto a esos días de descanso y todas esas cosas, yo también estoy estudiando, pero todas estas cosas al final no nos limitan a escuchar la voz de Dios siempre, a que Dios nos hable a través de las cosas, Amén, así es. porque al final es una vida con Dios, al final estar siempre con Dios, no en un piloto automático, que podamos tomar el control de esto, que Dios tome el control de esto y nosotros seamos sus pasajeros, no simplemente apretar un botón y que todo sea así parejito, ¿no? Dios nos lleva a grandes cosas, como a lo alto, a lo bajo, como dice Pablo, de lo alto o lo profundo, entonces tenemos que estar siempre conectados a lo que Él quiere hacer Amén, y amén. siempre a que nuestra rutina simplemente sea vivir en su presencia, Sí, simplemente amén, sea así es. estar en lo que Él quiere hacer y en lo que Él le parezca, porque cuando limitamos estas cosas suceden cosas que tal vez retrasamos bendición, perdemos visión, escasea la voz y todas esas cosas. Y revelación. Y mire, y lo más importante, Felipe, ¿sabes qué? Lo más importante, lo que Dios me hacía sentir, y aquí ya me quiero enfocar en otros capítulos que vamos a leer, es que el fluir del Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros caemos en este piloto automático, ¿verdad? Mire, usted no crea que porque usted va a ir a la iglesia, ¿cierto? La iglesia le va a instruir, le va a enseñar, le va a direccionar. Usted tiene que ir a congregarse porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Y porque ahí mire, para mí la iglesia es la casa del alfarero, es donde Dios nos molda, donde Dios nos enseña, Amén, donde sí. Dios nos levanta, donde Dios nos corrige a través de su palabra. Pero mire, si usted cree que con eso es suficiente, no es así. No, No, porque mire, mucha gente siempre están ahí, cuando escucha una alabanza se quebranta, cuando escucha claro. una alabanza cree que viene la presencia de Dios y hay un manifiesto. La presencia de Dios es mucho más que la manifestación del Espíritu Santo. Amén, Y sí. eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Y cómo voy a hacerle entender? A través de la palabra. ¿Sabe por qué, Felipe? Porque nos acostumbramos a no depender de Dios. Amén. Amén. Dependemos de la alabanza que estamos escuchando, dependemos que viene no, va a cantar el hermano X, la hermana X, el instrumento X, no. Es que nos acostumbramos a no depender de Dios. Y Entonces, amén. como no dependemos de Dios, caemos en la rutina, caemos en lo automático. Y en cambio, cuando usted conoce la presencia, cuando usted conoce al Espíritu Santo, es que usted puede estar en el baño, en la cocina, en el living, en la calle, en la micro, en la feria, en el mall, a donde sea, donde Dios lo lleve. Dios le va a hablar Amén. constantemente. Por eso es importante conocer la presencia. Y ya vamos a hablar de eso. Amén. Eso es lo importante que entender porque al final es como lo que dice Jesús. Quien viene a mí no tendrá sed jamás. Pero ¿por qué cuando estamos en rutina tenemos tanta sed y nos terminamos abrumando pero seguimos nuestra rutina? Entonces tenemos que estar llenos y tratados siempre de su presencia para que la rutina no sea agotadora porque en sí volvemos a hacer cosas en lo secular, pero tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. Algo
como decías tú, que Dios se puede manifestar en muchas cosas. A mí, yo hemos vivido experiencia en el mall, yo jugando al fútbol americano y muchas cosas. ¿Y por qué? Porque no limitamos a que Dios nos Amén. deje de hablar en algún momento. A Amén, veces estamos así es. comiendo y el Señor no habla, a veces estamos cocinando y a mí un día estaba tomando agua y el Señor me habló. Entonces, esas cosas son las que cuando nosotros dejamos de vivir en rutina, dejamos de vivir en lo impuesto por nosotros y empezamos a vivir en lo impuesto por Dios hacia nosotros. O sea, Amén. si el Señor te dice, ¿sabes qué? Quiero que ores a las 5 de la tarde o como a las 5 de la mañana, no importa, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque está dentro de su plan, dentro de lo que Él quiere hacer con nosotros. El automático nos pasa eso, que dejamos de escuchar la voz, dejamos de reconocer su voz, escasea la revelación, escasea todas estas cosas que al final nos retrasan en lo que es el Amén, propósito. así es. Creemos que seguir una rutina está bien, está bien hasta cierto modo, una disciplina mejor dicho, pero una rutina nos lleva a volver a ser esclavos y no queremos ser eso. Dios nos dio una libertad para todo esto. Entonces, joven, tenemos que sacar este automático, tenemos que romper este automático, vivir en Amén, la así libertad es. que Dios da, porque la libertad que Dios da no es libertinaje. Eso es muy distinto, que hay que entenderlo. No significa que te vas a relajar y que no, tienes que tener tu disciplina, tienes que orar, tienes que ayunar, pero tienes que sacar esa rutina que tú has impuesto, que Dios Amén. no quiere, que Dios no le agrada. Amén, amén, así, así. Y mira, quiero que me acompañes, Felipe. Acompáñame para hablar un poco del poder de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo. Amén. Quiero ahí en Lucas, para los que están anotando, Lucas 4:1. Jesús, ¿cierto? Después del bautismo ahí en el desierto, ahí con Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando es bautizado. Mira lo que dice aquí en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quédese con esto, lleno del Espíritu Santo. Amén, anote ahí, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Todos sabemos que Jesús se incorpora, ¿verdad? A pasar 40 días, 40 noches en el desierto, donde además es tentado por el padre de toda mentira, Satanás, Sí, ¿verdad? Y miren, y cuando él fue bautizado, fue en las aguas para reconocer públicamente quién era Dios, el bautismo, ¿cierto? Que también es un mandato. Y mire lo que dice después Lucas 4:14, cómo cambia de 10 versículos, del primer versículo a 10 versículos más la historia del Espíritu Santo. Dice que fue lleno del Espíritu Santo y que fue manifestado, ¿cierto?, como paloma sobre él. Así fue como se reveló en ese entonces. amén, Pero mira sí. qué pasa en Lucas 4:14. Y este es un principio que tiene que ser de tu vida, es un principio que tiene que ser como persona, como creyente. Mira lo que dice aquí, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Qué tremendo. Dos palabras diferentes. Lleno del Espíritu Santo, cuando se manifiesta, ¿cierto?, sobre él en el bautismo de Jesús, y después cuando va a este desierto, cuando va a este proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado proceso, desierto, intimidad con Dios, ¿cierto? Va a este ayuno, a esta consagración con el Padre. Dice que volvió en el poder. Dos palabras súper distintas y súper diferentes. Primero, el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿cierto? Y segundo, después, él recibe el poder de la presencia de Dios. Y dice que su fama, ¿cierto?, fue difundida, no solamente en Galilea, sino por todo alrededor. Y eso es lo que provoca la presencia. Por eso, iglesia amada, hermano amado, jóvenes, yo sé que tenemos muchos jóvenes que nos están escuchando continuamente a través de IDR por IDR Ministerio, por Solange Tobar, por ya sea las redes sociales que nos busquen. Mire, lo más importante de un creyente es conocer la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo 24/7. Usted tiene que entender que la vida espiritual la activa usted mismo. Amén. Amén. La promesa que Dios quizá ha puesto en su vida la activa usted. O sea, la responsabilidad es 50 y 50. El Señor nos puede tener preparado grandes cosas y Él siempre dice que sus pensamientos son más altos y más inimaginable de lo que nosotros podamos pensar. O sea, todo lo en Dios es grande, es maravilloso, pero usted tiene que acostumbrarse a tener
¿cierto? Esta presencia cada día. Miren, la palabra de Dios no solamente es un manual de instrucciones, sino que es un manual de presencia del Espíritu Santo. Amén, sí. Del día, del primer libro, Génesis hasta Apocalipsis. Siempre, a pesar que hay un cambio, ¿cierto? Del Nuevo Testamento al Antiguo, hay cosas distintas. Viene la gracia de Dios con la muerte de Jesús, pero aún así habla de su presencia. Se manifestó primeramente, ¿cierto? Con Moisés y así un montón de hechos que relata la Biblia de la presencia de Dios. Antiguamente, ¿cierto? En el Antiguo Testamento tenían que mantener ese fuego. Mantener, ¿te acuerdas, Felipe? En Amén, el sí. tabernáculo, no cualquiera iba al tabernáculo para mantener la presencia de Dios. Hoy día tenemos algo más factible quizá de conseguir, algo más fácil quizá, entre comillas, pero tienes que tener una consagración para conocer su presencia. Por eso es importante que dejes, ¿cierto?, el automático, que dejes esa rutina, que dejes, ¿verdad?, esa disciplina. No, la disciplina hay que tenerla, porque yo soy una de las que más marca un poco eso de la disciplina, pero eso rutinario, eso que haces cada día, porque Dios te va a sorprender cada día. Yo me levanto por las mañanas, de madrugada, muy temprano, y siempre me levanto expectante de que qué vamos a hablar hoy, o qué me vas a mostrar hoy, o qué voy a sentir hoy. ¿Sabes que cuando de repente hay momentos de silencio del Señor también? Sí, sí. Y me quedo en esos momentos de silencio, Felipe, a mí me pasa que, me asusto. Me pongo como un poco inquieta, Claro, sí. y no me puedo dormir, entonces me pongo a orar, me pongo a orar de madrugada, me pongo a orar por las noches, hasta que el Señor me haga sentir que su presencia está en mí. Amén. Amén. Y eso es lo que debemos cuidar y queremos tocar en este programa, ¿cierto?, en automático, que tienes que dejar el automático, porque el Espíritu Santo es mucho más de lo que tú puedas imaginar. Mira, en Jesús, un ejemplo para dar, Dios me traía a memoria Natanael. Claro, sí. Mira, Natanael, ¿cierto?, es escogido a través de Felipe, mira qué tremendo ahí, y dice, y a mí me llama una cosa... Una cosa la atención en la historia de Natanael y Felipe, es que Natanael le dice, ¿y puede venir algo bueno de Jerusalén? Cuando estaban hablando sobre Jesús, y Jesús ya lo había visto desde antes, entonces siempre los ojos del Señor están sobre nosotros. Y mira lo que le dice, busquemos Juan ahí. Juan, esta me la entregó el Señor recién, yo no tenía preparada esta parte, pero Juan, capítulo 1, amén, y versículo 49 en adelante. Mira, y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque estaban hablando con este amigo, con Felipe, ¿cierto? Y Felipe le estaba presentando de Jesús, y Jesús le responde a Felipe que él lo había visto ya debajo de la higuera. O sea, el Señor siempre está mirando nuestra vida, mirando nuestro corazón. Y mira lo que dice aquí en el 50. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, y crees, cosas mayores que estas verá. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué tremendo Natanael. Ya estaba ahí el Señor observando a este joven, ¿cierto?, amigo de Felipe. Por eso es importante, iglesia amada, mira dónde el Señor nos lleva. Ahí hay un tema importante de saber que el Espíritu Santo, el que mora aquí en la tierra en este momento, que aún tenemos todos los días la oportunidad de conocerle diariamente, a cada segundo, en cada momento, pero tienes que disponer tu vida y quitar ese piloto automático. Amén. Qué tremendo, Algo Felipe. que a mí me impactaba, que hablaba sobre eso, es cuando Jesús es bautizado y después es incitado y llevado por el Espíritu al desierto. Y la gente no lee esa parte, pero es llevado al Espíritu por el desierto. Imagínate, yo me imagino a Jesús y mucha gente sabiendo que es el Mesías, viéndolo, y cuando Dios habla diciendo, Él es mi Hijo en el cual me complazco. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa con eso? Que mucha gente puede haber dicho, ya, si Él es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, vamos a donde los reyes políticos, donde los doctores de la ley, presentémoslo. Pero aún así, Jesús no siguió la rutina que tal vez los hombres puedan haber impuesto. Tal vez la Amén. gente que quería, porque acuérdate que el pueblo quería un rey, querían un salvador político que los podría liberar de Roma y Exacto. todas esas cosas. Y algo que pasa con eso es que
Jesús no siguió tal vez la rutina o el pensamiento automático que tenían la gente de Israel, la gente perteneciente al pueblo de Israel. De hecho, mucha gente se levantó antes, como Judas el Galileo, como Tadeus, que se levantaron antes y siguieron la rutina de la gente para liberar al pueblo de Israel de la opresión política. Pero Jesús no iba a seguir eso porque él era guiado por el Espíritu. Amén, Y por eso así él es. se fue al desierto. Y después de esos 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, Jesús vino y llegó lleno del Espíritu. O sea, si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, tenemos un plan. ¿Qué pasa? Que Jesús pudo haber seguido dando un ejemplo. Lo que pensaba la gente, vamos, él es el Hijo de Dios, tenemos que imponerlo delante de Hubiera seguido las masas. claro, delante de los sumos sacerdotes y de los reyes, de toda la gente política que estaba metida ahí. Y no, Jesús fue inspirado y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y eso sucede que después de eso, él pudo llegar lleno del poder del Espíritu. Entonces eso sucede cuando nosotros cumplimos lo que el Espíritu Santo nos dice y no la rutina que nosotros imponemos, que el mundo nos impone, que lo que tenemos que hacer. Entonces a mí se me venía mucho solamente, cuando estás guiado por el Espíritu, recibes aún mucho más Espíritu de lo que te imaginas. Amén, amén, así es. Y mira, y si seguimos hablando, ¿cierto? De este ejemplo de que es Samuel y nos vamos a Jesús, mira lo que nos dice en Juan 14:26. Él, ¿cierto? Se fue, Jesús se va, pero nos deja el Consolador, que es el Espíritu Santo, más el Consolador, mira. Y el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Qué Amén. tremendo. Y si seguimos más adelante, y este es un versículo que a mí me encanta y que también parte de nuestra misión lo tiene ahí como en el logo de los, Sí. ¿Cómo se llama? Pendones que En los tenemos. pendones, sí. Mira, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Qué tremendo. Por eso es importante sacar el automático de tu vida, el automático de tu pensamiento, el automático de tu corazón, el automático y la rutina que quizás hasta el momento has servido a Dios. Tienes que Claro. haber algo más. Mira, en Éxodo 3:2, el Espíritu Santo se manifestó ahí a través de un pastorcillo que era Moisés, ¿cierto? Ahí se presentó a través de la zarza de fuego, los frutos del Espíritu y las características y las cualidades que tú te puedes... Creo que vamos a hacer un programa, Felipe, del Espíritu Santo, porque yo ya me estoy elevando la voz aquí. Mira, en Gálatas 5:22 al 25, ahí están los frutos, de las características y las cualidades que se deben manifestar en la vida de un creyente para el tema del Espíritu Santo. Las instrucciones de Pablo, Felipe, qué tremendo, mantener el fuego, dice en primera de Tesalonicenses 5:19, ¿cierto? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, la responsabilidad que tenemos de mantener esta presencia. Ahí también el Levítico, si vamos atrás, 6:12, la responsabilidad que tenían los sacerdotes, lo habíamos dicho anteriormente, para mantener el fuego. Y lo principal, nuestra conducta, la comunión con Dios, nuestra constancia, ser secuente en esto, porque esta es una carrera que tenemos que llegar al final. Efesios 4:26. La responsabilidad, iglesia amada, hermano amado, hermana amada, joven amado, todo aquel que nos está escuchando en este momento, de tener, de vivir, de presenciar, de sentir, ¿cierto? Y de movernos a través de su presencia, el Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que saquemos el piloto automático, cabros, chiquillas, hermanos que nos están escuchando. Saquemos este piloto automático, dejémonos de guiarnos por rutinas que nosotros mismos nos hemos impuesto y dejemos que el Señor lo hable día a día. Amén. Avivemos el fuego, como decía Pablo, como repetía Solán, avivemos el fuego, alimentemos este fuego, que este fuego único que nos entrega el Espíritu Santo. Amén. Quememos este piloto automático y empecemos a actuar por las experiencias que Dios nos quiere dar a vivir, las experiencias que Dios nos quiere sentir. Y no más que experiencia, una vida diferente, una vida que impacte, una vida que lleve. Cuando sacamos la rutina, y mira lo que se viene antes de terminar. Toda la gente que ha sido exitosa en el mundo, como grandes, no sé, grandes diseñadores, como grandes personas, grandes millonarios, ¿sabéis por qué triunfaron? Porque rompieron la rutina, salieron de la rutina. Entonces nosotros ahora como cristianos, si salimos de esta rutina que hemos impuesto nosotros, Amén, vamos a poder así es. llevar aún más de su presencia, vamos a poder triunfar en su espíritu. Ya somos victoriosos, imagínate sacando esta rutina, podremos llevar aún más de él.
Entonces te invito a que puedas a sacar esta rutina de tu vida, que puedas sacar todo esto que te has impuesto, que te has autoimpuesto y empieza a preguntarle a Dios y pregúntale, ¿qué quieres que haga mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy día, Señor? Amén, ¿Qué me así vas a es. hablar hoy día? ¿Qué vamos a vivir esta semana? ¿Qué vamos a vivir este fin de semana? Pregúntale, porque y decirle, Señor, sorpréndeme, porque quiero vivir en lo que a ti te parece y a lo que lo que tú quieres hacer. Así que te Amén. invito a hacer eso y ya estaríamos, Ya estaríamos ya aunque, casi, mira, y como dice en Ezequiel Felipe, no es con mi fuerza, sino con el Santo Espíritu. amén, Amén, qué así que tremendo. El Espíritu Santo va a entrar a tu vida y va a consumir todo lo malo que puedas estar viviendo, lo que puedas estar haciendo, ¿verdad? Porque también debemos tener una convicción, ¿cierto?, a Dios, arrepentirnos de las cosas que a veces nos alejan de Dios, ¿cierto? Y convertido a través de su palabra. Si nosotros, mira, Efesios 4:23 dice, renovado en el espíritu de nuestra mente, nosotros leemos Biblia, créanme que eso no es en vano, no es una pérdida de tiempo, aunque usted no entienda nada. El otro día una hermana me decía, no entiendo mucho la Biblia, pero la leo. Y eso es lo importante es que la lea, porque el Señor va a traer a su vida ese entendimiento, esa sabiduría, ¿cierto? Esa revelación. El poder del Espíritu Santo vence las tinieblas, el poder del Espíritu Santo consume el pecado, el poder del Espíritu Santo transforma tu vida. Eso, iglesia amada, nunca lo dejes de creer, porque yo me he encontrado con iglesias del hoy, del siglo XXI, ¿verdad?, que todo se ha vuelto teología, todo se ha vuelto coach, todo se ha vuelto psicología, grandes discursos, ¿cierto?, grandes predicaciones muy bien contextuadas, pero ¿saben? El tema de lo intelectual, ¿cierto?, que podamos tener en el siglo del hoy, es bueno saber, es bueno que usted se eduque, ¿verdad? Pero si eso no tiene presencia, no es un equilibrio con el Espíritu Santo, créame que es una forma de ser intelectual disfrazada de arrogancia, de yo-yo, ¿cierto?, de egolatría, de idolatría para otras personas, porque la palabra de Dios es maravillosa, pero una palabra que lleva presencia, que tiene una relación con usted, con su espíritu, con el espíritu de cada ser humano, es diferente. La presencia de Dios transforma, la presencia de Dios sana, restaura, limpia, lava y aleluya. Yo siento a Dios aquí, Felipe. La verdad que el otro día lo conversaba con algunos líderes. Hay mucha gente que hoy día es muy sabionda y yo de verdad aplaudo también poder tener un conocimiento quizás más fundamentado, más ampliado, ¿verdad? Pero ¿sabe? Muchas letras, iglesia amada, muchas letras nos sirve de mucho, porque la misma palabra lo dice, que toda sabiduría viene de lo alto, y que no es con sabiduría humana. y que Amén. mucha letra mata el espíritu. Una vez Dios nos dijo eso muy fuerte a Y nosotros. sale la Biblia, yo lo leí, bueno, uno lee la Biblia, bueno, yo leí una Buda de la Biblia, ahora estoy leyéndola por Completa. segunda vez completa, y no me acordaba de ese versículo, y claro, Pablo habla de que mucha letra mata el espíritu. Entonces cuando intentamos poner estas cosas con nuestra sabiduría, sucede esto, que terminamos siendo desviados, nos terminamos desenfocando de lo que realmente importa. Así que te Amén, invito amén. a que puedas sacar tu piloto automático, sacar todo esto que te abruma, que te esclaviza, y empiezas a actuar por lo que Dios quiere actuar. Y antes de ir a la oración, antes de terminar, te quiero dejar invitado para el Amén, día de sí, mañana, miércoles 2 de septiembre, por Instagram Live a las 9:30 de la noche. IDR Youth va a estar compartiendo su primer, tal vez programa, tal vez su primer Instagram Live de Mentalidad 1.16. Mentalidad 1.16, ¿por qué? Mañana lo van a saber, mañana van a saber por qué se Así llama es. Mentalidad 1.16. Vamos a estar tratando temas, conversando, respondiendo preguntas, haciendo preguntas, contando testimonios y con varios invitados durante este mes. Así que no te lo pierdas, te invitamos a que nos sigas en Instagram, Amén. IDR-Youth. Y Amén. también nos sigas en los Instagram del ministerio, IDR-ministerio-, en Facebook, IDR Ministerio, en YouTube y en Spotify, como Identidad de Reino. Así que no te lo pierdas. Y Vamos a estar ahí siguiendo las redes sociales. También para la gente de IDR Familia. Ya nos queda poquito. Este viernes, ciertos 4 de septiembre, a través de Zoom. Tiene que inscribirse a los números telefónicos que están disponibles del ministerio, ¿verdad? Tiene que inscribirse porque ya arrancamos este viernes a las 8 de la noche con enseñanza, con este encuentro familiar. Es para matrimonio, para el que quiera compartir con nosotros. No hay algo específico. el teléfono del ministerio para que los que quieran se quieran inscribir o Amén, contactarnos así también es más 569 44
44489024. Lo repito, 44489024 para que te inscribas y te unas. Ese es el WhatsApp del ministerio. Así que Amén. te lo pierdas, oramos. Sí, IDR Familia, vamos a estar ahí compartiendo, entonces inscríbase porque sé que será de bendición para todos aquellos que quieran, ¿cierto?, reforzar las convicciones, ¿cierto?, de la familia, el diseño original de Dios. Amén. Así que vamos a estar orando por esta área de nuestro ministerio que está a cargo de Miriam, ¿cierto?, Silva y Nelson Torres, que son los líderes que van a estar impartiendo esto nuevo, ¿cierto? Ahora sí ya nos vamos, tremendo programa, Felipe, ¿cierto? Piloto en automático, la verdad Sí. tenemos que vivir más con su presencia. Padre, gracias, Señor, vamos a tu presencia, primeramente agradeciendo, Señor, esta instancia que nos da de poder transmitir estos audios digitales a través de diferentes plataformas, Señor. Bendecimos a los oyentes, bendecimos a los nuevos amigos, a la gente que nos ha seguido, a los hermanos, a las iglesias, que de diferentes lugares y ciudades, Señor, nos envían mensajes, nos suben ahí a las redes sociales. Sabemos que lo que nos convoca, Señor, lo que nos llama, lo que nos une a grabar estos audios, más bien es presentarte a ti, Señor, es expander tu reino, Padre Celestial, ¿cierto? Expander tu palabra y poder ir aprendiendo junto a tu iglesia, Señor, sobre ti, Señor. Ese es el motivo principal de poder predicar tu palabra, Señor, de poder traer nuevas noticias a aquel que necesita, Señor. Gracias, Señor, todas esas almas nuevas que han llegado a través de estos audios, a través de YouTube y a través de Spotify, Señor. Sabemos que no es en vano el trabajo en tu obra, Padre. Hemos visto tu favor en estos audios, Señor. Así que bendecimos esas nuevas almas, esos nuevos amigos, Padre Celestial. Señor, bendecimos este programa llamado En Automático, Señor. Declaramos, Señor, que en esas personas que nos han podido escuchar y que nos escucharán, Señor, podrán activar la presencia del cielo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Amén. Dios. Así que Señor te bendiga. Te esperamos este jueves para que nos escuches a través de las plataformas digitales de Spotify y YouTube. No te lo pierdas. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.